Muy bienvenidos a la Biblia Enseña. En esta oportunidad queremos compartir algunos conceptos relacionados con distintos temas. Cuando uno estudia la Biblia, lo que se encuentra en primer lugar es un estudio temático, más allá de que se pueda leer la Biblia de corrido, partiendo por Génesis y terminando por Apocalipsis. Claro que cuando uno quiere saber sobre un tema en particular, pues se puede estudiar tranquilamente. Generalmente los estudiosos de la Biblia utilizan la concordancia bíblica española para poder buscar por temas los textos que van a fundamentar lo que queremos compartir y enseñar. Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar acerca del día de reposo y tenemos pensado hacerlo en 3 videos para que quede claro cuál es el origen del día de reposo, cómo se desarrolló la humanidad en el Antiguo Testamento en relación al día de reposo y cómo se desarrolla la humanidad, ese sería el 3er video, cómo se desarrolla la humanidad durante el Nuevo Testamento hasta llegar al fin de los tiempos. Antes de comenzar el estudio, quiero invitarles a que hagamos juntos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estar siempre atento a nuestra súplica. Queremos abordar el tema para compartir con los amigos acerca del día de reposo. Y en esta oportunidad vamos a ubicarnos en el origen. Así que por favor, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y que al leer tu palabra podamos descubrir lecciones y enseñanzas de mayor profundidad. Agradecemos que escuches nuestra oración. Bendice por favor a cada uno de los que están siguiendo este tema, de tal manera que ellos también se sientan beneficiados y fortalecidos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cosas que tenemos que tener en claro es que una experiencia donde una persona que fue considerada inclusive injusta por Dios, según el capítulo 1 de ese libro, luego, hacia el final de ese libro y de la experiencia de esta persona, comienza a desarrollarse un diálogo, ¿no es cierto?, entre Dios y él. Estamos hablando de la persona de Job. Job es una persona considerada en las Sagradas Escrituras como un hombre justo, o sea que tenía sus cuentas al día con Dios, que hacía sacrificios para pedir perdón por los pecados, para pedir por los hijos, por la familia, y Dios lo había bendecido y prosperado grandemente. Pasó por una gran tribulación donde tuvo que soportar una enfermedad por mucho tiempo, y nosotros queremos centrarnos, después de haber escuchado Dios a Job durante un gran tiempo, queremos centrarnos en el capítulo 38. El libro de Job queda justo antes del libro de Salmos, que es el libro que divide la mitad de la Biblia en dos. En el capítulo 38, versículo 1, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y entonces Dios comienza a hacer una serie de preguntas que cuando terminemos de formular las preguntas, vamos a tener que encontrar las respuestas en la misma Biblia. Por ejemplo, empezó a preguntarle, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar para que ocupe los confines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los no creyentes? Y entonces, en función de eso, tenemos que plantearnos cuándo ocurrió. ¿Cuándo ocurrió que Dios puso límites primero los fundamentos, después los límites al mar y estableció la diferencia entre la luz y la oscuridad? ¿Cuándo ocurrió eso? Y bueno, no nos queda otra que ir a Génesis, el capítulo 1. En Génesis el capítulo 1 va a aparecer una serie de elementos que nosotros no vamos a poder desarrollarlo todo por una cuestión de tiempo, pero que me gustaría que quienes están siguiendo este estudio puedan leerlo completo, los dos primeros libros de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, para que tengamos una noción, una idea de lo relacionado con la creación de Dios. Y cuando hablamos de la creación de Dios, estamos hablando de la creación de Dios en la tierra. Porque, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue el principio? El principio de la vida en el planeta Tierra. Eso significa que nosotros tenemos que tener en cuenta que una de las situaciones más importantes es cuando comienza la vida aquí en el planeta Tierra. ¿En qué condiciones estaba? Bueno, según el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, también se puede llamar oscuridad, estaban sobre la faz del abismo, y ahí aparece una persona. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esas condiciones de desorden, de oscuridad, estaba el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es una de las tres personas de la divinidad. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces comienza a hacer un desarrollo. Y la primera acción que se describe en Génesis está en el versículo 3. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas o la oscuridad. Cuando ocurre algo, primero Dios manda, y después se cumple, se hace. Y hay un detalle importante, porque aparece el primer principio, el principio del tiempo. Hay principios previos, pero no me quiero detener demasiado porque si no nos va a alcanzar
el tiempo dedicado para este estudio. Dice, dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y fue la luz, y vio que Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ahora le pone nombre a la oscuridad y a la luz. Y dice, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas oscuridad noche. Y cada vez que Dios termina un periodo de tiempo que va a terminar siendo regular a lo largo de todo el proceso de la creación, termina diciendo, fue la tarde y la mañana un día. Y acá empieza el principio de temporalidad establecido por Dios. ¿Y cuál era el principio establecido por Dios? El principio del día, concepto de día, porque después la suma de los días van a traer subsiguientemente otros conceptos. Ahora, fíjense un detalle, resumimos. Dijo Dios, y fue lo que dijo Dios, sea la luz en este caso. Y termina, le pone nombre a los elementos y después termina el periodo de tiempo llamándole día, un día. Y entonces acá aparece otro concepto que después se va a repetir en los siguientes periodos, día. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Y qué era la tarde? A la tarde Dios la llamó, a la falta de oscuridad Dios la llamó oscuridad. ¿Y qué sería la tarde? Ese periodo de tiempo que hay entre que se pone el sol y impera la oscuridad total. Pero ¿de dónde partimos? ¿De cómo estaba la tierra? La tierra estaba en oscuridad total. Vino la luz y la luz fue la que separó las tinieblas por un lado y lo iluminado por el otro. Y le puso nombre. A la luz llamó días y a las tinieblas o oscuridad llamó noche. Ahora, si ustedes se ponen a leer detenidamente, yo les quiero dar algunos elementos a tener en cuenta. En siguiente dice, y luego Dios dijo, haya expansión, y en medio de las aguas separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la expansión y separó las aguas de las aguas, y dice, y que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y ahora miren, y llamó Dios a la expansión cielos. A ver, el mismo esquema. Dijo Dios, fue hecho y puso nombre. Y cuando terminó de ponerle el nombre, ¿qué hace? Termina el periodo. ¿Y qué periodo de tiempo terminó acá? Dice, versículo 8, llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea que por ahora los días tenían nombres en función de si fueron primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Yo les quiero dar ahora el tip, porque ya dimos dos ejemplos que se complementan. En el versículo 9 dice, dijo también Dios. Y Dios dijo que se junten las aguas en un lugar y descubran lo seco. Y llama a lo seco tierra y a las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. En algunos días hay calificación de Dios. Dios dice si es bueno o no le gusta, pero acá dice que es bueno. Lo que vio, lo que se hizo fue bueno. Y dice, y después que descubre lo seco, dice, después dijo, produzca la tierra hierba que dé semilla, y entonces aparecen todos los vegetales, ¿no es cierto?
termina de decir todo eso, ¿dónde aparecen los vegetales? En el lugar seco, ¿no es cierto? Y dice, versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, lo mismo se va repitiendo a continuación, versículo 14. Luego dijo Dios, haya lumbreras. Y entonces después pone la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y entonces la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas. Y entonces, cuando termina en el versículo 19, ¿no es cierto? Dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. O sea que ya venimos con el mismo esquema, ¿verdad? Día cuarto. Vamos al siguiente día. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. O sea, seres vivientes debajo del agua, seres vivientes que se utilizan la expansión para poder sobrevivir. Y entonces, ¿no es cierto? Dios dice, recién acá, en este día, donde se crean lo que tiene que ver con los peces del mar y los monstruos marinos y las aves de los cielos, dice en el versículo 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Cuando terminó de bendecirlos, dice el versículo 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. O sea que ya vamos 5 días produciendo, Dios produce con su palabra, Dios dijo y se hace, ¿no es cierto? Por el poder de la palabra de Dios, distintos elementos cada día. Y después termina con la misma frase, fue la tarde y la mañana. ¿Qué quiere decir esto hasta ahora? Que si empezamos con un periodo de oscuridad y después vino la luz y termina el día en la tarde y sigue en la mañana hasta la siguiente tarde, ¿cuándo comienza un día? Cuando empieza a estar oscuro, la tarde, ese periodo de tiempo entre que se oculta la luz y aparece la oscuridad total. Eso se llama tarde, ¿no es cierto? Y ahora viene, miren lo que dice. Luego dijo Dios, y acuérdense que la estructura es siempre la misma. Dios dice y se hace. ¿Está? Luego dijo Dios, produzca la tierra. ¿Se acuerdan donde habían aparecido los vegetales en el lugar seco? Bueno, la tierra, que era el lugar seco, que es el nombre que Dios le puso, dice, produzca seres vivientes según sus géneros, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Pero no termina ahí, porque después de dar algunas indicaciones de cómo estaba viendo, ¿no es cierto?, la creación de los animales terrestres, dice, versículo 25 al final, y vio Dios que era bueno. ¿Terminó el día? No todavía. Porque dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y entonces aparece otra bendición. Versículo 28. Y Dios bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla y señorad. ¿Qué es sojuzgarla? Sojuzgarla es administrarla. Y señorear es mandar a los seres creados, ¿no es cierto? Porque el Señor es el que manda. Y entonces el primer hombre fue el que Dios
le dio la autoridad para administrar, sojuzgar y señorear, o sea, mandar al resto de los seres creados. Versículo 29, aquí que os he dado toda planta que da semilla, que sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra hay vida, toda planta verde le será para comer. Y vio Dios todo. Ahora, ¿qué es todo? Todo lo que había hecho desde el primer día hasta este día, ¿no es cierto? Había hecho, y aquí era bueno en gran manera. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno la luz, bueno la expansión, bueno las plantas, bendición sobre los seres vivos para que se multipliquen? Y era bueno. Pero acá, ¿qué dice? Era bueno en gran manera. O sea que había una satisfacción espectacular. Y dice el versículo 31, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que tenemos primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Todos empiezan a la tarde, cuando se está oscureciendo, y continúa hasta la siguiente tarde, ¿no es cierto?, del siguiente día. O sea que los días, según la creación, comienzan cuando se está yendo la luminosidad y aparece la oscuridad. O sea, termina el día y va a empezar la noche. Ahí comienza cada día. ¿Terminó la creación? No, no terminó, porque miren lo que dice. Capítulo 2, versículo 1. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. O sea, acá hay un día séptimo. Y vamos a ver qué hizo Dios en el día séptimo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Lo bendijo Dios el día. Hasta ahora Dios no había bendecido días. Dijo que los elementos de cada día eran buenos. Pero acá está, primero, reposando. Que de paso, reposar no significa dormir. La palabra reposar es parar una acción, ¿no? Es como en física. Un cuerpo está en reposo cuando deja de moverse, ¿no? Entonces, quiere decir que reposó de toda la obra que hizo. En el día séptimo, bendijo Dios al día séptimo y hace una tercera cosa ahora. ¿Cuál es? Lo santificó. Ustedes habrán leído en el capítulo 1 y 2 que haya algún día como día que haya reposado, bendecido y santificado el día. Se van a dar cuenta que no. Entonces, aquí aparece el primer concepto de el día de reposo. El día de reposo para Dios es el día séptimo. Y el día séptimo es cuando termina la semana. Si ustedes van a cualquier calendario de los países, especialmente europeos, ¿no es cierto? Inclusive en el alemán, el portugués. El portugués dice, empieza con domingo y después sigue segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Eso hacen los portugueses y los brasileños. Lo mismo ocurre con los alemanes. ¿Qué quiere decir? Que el primer día es un día, todos los demás días son iguales, pero el séptimo día es diferente a todos los demás días, porque no hay ningún día que tenga
la característica de que Dios reposó, y ahora vamos a ver en unos segunditos qué significa reposar. Reposó, bendijo el día, no bendijo otra cosa. Y lo santificó. ¿Qué significa santificar? Apartar para una misión especial. ¿Y qué es el reposo? Bueno, como dijimos, deja de moverse, pero no significa que el reposo es que está durmiendo. Ese reposo es para contemplar la obra que había hecho. Porque ¿qué dijo en el día sexto? En el día sexto dice, y vio toda la obra que hizo, y era bueno como, en gran manera. Ahora, yo quiero mostrarles solamente a título de adelanto, ¿sí? Porque algunos dicen que el séptimo día fue cambiado y que ahora tiene otra característica, pero acuérdense que para Dios y la Biblia, el séptimo día es el único que ha sido bendito y santificado y que Dios lo utilizó para contemplar la creación. En Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 6 y 7, está el mensaje de los tres ángeles. Y estamos acá, en este capítulo, estamos al final de la historia de la humanidad. Dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios no significa tener temor de Dios, sino reverencia a Dios. Hay que tener una actitud reverente ante Dios y las cosas que van ocurriendo hacia el fin de la historia. Y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Se acuerdan lo que nosotros habíamos dicho de sojuzgar? Significa administrar. Bueno, llegó el momento de administrar quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son los verdaderos creyentes. Y eso es importante. Pero a continuación viene lo más relacionado que está en función de este tema. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y dónde encontramos este proceso? ¿No es cierto? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Dónde lo encontramos? Génesis 1, que es lo que acabamos de leer. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién lo creó? Para eso vamos a ir a Juan, el Evangelio según San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Nos vamos a encontrar que en el capítulo 1 de Juan, el versículo 1 y 2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora miren lo que dice el versículo 3. Y en él y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces la pregunta es, ¿qué relación dijo Dios con el verbo? Dios mandó. El verbo es una acción. Dios mandó. ¿Y quién es el verbo? Bueno, si ustedes siguen, el versículo 14 del capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién estaba hablando el apóstol Juan cuando estaba hablando del verbo? De Jesús, de Dios el Hijo. Y esto es importante. Resumimos. Hay 6 días en la semana donde Dios creó, incluyendo en el sexto día al ser humano. El séptimo día lo apartó porque Él reposó, bendijo el día, lo santificó y dice que nosotros tenemos que adorar, según Apocalipsis,
aquel que creó los cielos, la tierra y la fuente de las aguas. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo por el cual fue creado el día séptimo, para adorar a nuestro Creador. ¿Y quién es nuestro Creador? Jesucristo. Porque miren, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Nos vemos el próximo video, próximo capítulo, que es el séptimo día o día de reposo, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Que Dios los bendiga.